Muchas personas hoy se consideran religiosas, buenas o incluso cristianas. Asisten a la iglesia, conocen historias de la Biblia y llevan una vida aparentemente ordenada. Pero Jesús, en una conversación a solas, en medio de la noche, con un hombre respetado y conocedor de la ley, planteó una pregunta que va mucho más allá de la apariencia exterior. ¿Has nacido de nuevo? Nicodemo, un líder reconocido, con autoridad religiosa y seguridad en sus prácticas, se acerca a Jesús buscando respuestas. Su ejemplo nos recuerda que la mayor necesidad del ser humano no se resuelve con más información, ni con cumplir tradiciones, ni con tener una buena reputación. Hay una condición interior que solo Dios puede producir, un nacimiento espiritual. Jesús fue claro: sin ese nuevo nacimiento nadie puede entrar en el reino de Dios. Y no se trata de portarse mejor o hacer un esfuerzo extra. Jesús está hablando de algo que solo Dios puede hacer en lo más profundo del corazón. Es un cambio total, de muerte a vida, de oscuridad a luz, de estar lejos de Dios a estar en comunión con Él. El nuevo nacimiento no es un tema reservado solamente para pastores o teólogos, ni una opción para creyentes más comprometidos. Es el corazón mismo del mensaje cristiano. Si esa obra de Dios no ha ocurrido en nuestro interior, todo lo demás, las prácticas religiosas, los rituales, las buenas acciones, no solo se quedan cortos, sino que son inútiles para la salvación. Sin el nuevo nacimiento permanecemos espiritualmente muertos y nuestras obras, por más nobles que puedan parecer, no pueden agradar a Dios ni evitar la perdición. Hoy no venimos a señalar a nadie, venimos a plantear la misma pregunta que Jesús le hizo a Nicodemo, porque esa pregunta nos pone cara a cara con la verdad de Dios y con el amor que Él quiere mostrarnos, aunque no lo merezcamos. Repito, no es una cuestión académica, no es un examen para sacar nota en un expediente, es una cuestión de vida o muerte. Te invito a reflexionar con honestidad, no para seguir con una rutina, sino para escuchar la voz de aquel que da vida nueva. Antes de seguir, quiero que guardes esta pregunta en tu corazón. ¿Has nacido de nuevo? Vamos a tener la lectura que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, desde los versículos del 1 al 16. Evangelio de Juan, el capítulo 3, los versículos del 1 al 16. Y vamos a ponernos en pie para tener la lectura. Evangelio de Juan, el capítulo 3, los versículos del 1 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos
y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso, justo y amoroso, reconocemos, Señor, el privilegio inmenso de poder leer tu palabra y de reunirnos en torno a ella para compartirla con todos aquellos a quienes tú permites escucharla. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos has dado para que podamos comprenderla no solo con la mente, sino espiritualmente, pues sabemos que tu palabra es locura para los que no creen. Te pedimos, Señor, que tu palabra continúe dándote toda la gloria a ti, el verdadero protagonista de la salvación, según tu voluntad soberana. Te agradecemos, Señor, el privilegio de ser testigos de corazones transformados por tu Santo Espíritu a través de ella, y anhelamos que muchos más lleguen al conocimiento de la verdad por medio de tu palabra. Señor, que la exposición de tu palabra en esta mañana sea guiada por ti. Ayúdanos a no conformarnos con el conocimiento que ya tenemos, sino a tener sed de conocer cada día más al que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar. ¿Has nacido de nuevo? Es la pregunta con la que quiero que nos marchemos y estemos reflexionando durante toda la semana. Son libres de hacerlo, pero me gustaría que pudiésemos reflexionar sobre ello. Recuerdo que cuando éramos jóvenes fuimos a casa de una hermana en la fe que era andaluza, y un hermano de los que íbamos en el grupo iba a compartir la palabra. Entonces, cuando estaba a punto de empezar, esta hermana le preguntó: «Mi niño, ¿tú tienes fe?». Y el hermano se quedó titubeando y nosotros empezamos a sudar porque sabíamos que después de él íbamos a tener que responder el resto. «Mi niño, ¿tú tienes fe?», repitió ella. «Bueno, hermana, evidentemente», y él respondió así, intentando salir del paso. Y ella siguió diciendo con toda naturalidad: «¿Tú tienes sed? ¿Tú quieres un vasito de agua?». Pero lejos de la confusión y de la broma, aquella escena nos recordó algo importante. Hay preguntas que, aunque sencillas en apariencia, pueden tocarnos muy dentro. Preguntas que nos incomodan por su profundidad. Porque cuando alguien nos pregunta sinceramente por nuestra fe, cuando nos confronta con lo que creemos de verdad, el corazón se queda sin excusas. Y esa incomodidad no es un juego, es una cuestión, como ya dijimos antes, de vida o muerte. ¿Has nacido de nuevo? El pasaje que vamos a considerar hoy nos lleva al encuentro entre Nicodemo, un fariseo, y Jesús. Y es importante insistir en que Nicodemo era un hombre religioso, un líder respetado, alguien que se tomaba en serio las cosas de Dios, pero había algo en Jesús que lo desconcertaba. Las señales que Jesús hacía no podían explicarse fácilmente. Para Nicodemo estaba claro que Jesús tenía que venir de Dios, pero no entendía cómo encajaba todo eso. Y él, movido por esa inquietud, busca a Jesús en privado. Y aunque él llega con preguntas, es Jesús quien dirige la conversación hacia el tema más importante, la necesidad de nacer de nuevo. Este diálogo es mucho más que una simple conversación entre dos hombres, es una ventana al corazón del Evangelio. Jesús no solo responde a Nicodemo, sino que nos habla también a nosotros. A través de esta escena, Jesús nos enseña 3 verdades fundamentales sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es necesario
Es algo que no es opcional ni algo reservado a unos cristianos simplemente, sino una condición indispensable para entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es incomprensible para el hombre natural, para el hombre que está sin Cristo. No se puede entender con la lógica humana ni alcanzar ese conocimiento por medios propios. También el nuevo nacimiento es solo posible a través de Cristo. Es una obra de Dios, pero centrada en la persona y obra del Hijo. Repito, el nuevo nacimiento es necesario, el nuevo nacimiento es incomprensible para el hombre natural, el nuevo nacimiento es posible solo por Cristo. Nicodemo era fariseo, es decir, pertenecía al grupo más riguroso en la observancia de la ley y en el conocimiento de las Escrituras. Él era alguien que respetaba cuidadosamente los ritos religiosos. Además, el Evangelio nos dice que era un principal entre los judíos, en el versículo 1. Él formaba parte del Sanedrín de Jerusalén, el Consejo Supremo Religioso y Judicial de Israel. Este tribunal estaba compuesto por los líderes más influyentes, sacerdotes, escribas y ancianos. Así que Nicodemo no era cualquier persona, era un hombre con autoridad, respeto y prestigio en su comunidad. El hecho de que se acercara a Jesús de noche ha generado varias interpretaciones. Algunos piensan que su inquietud era tan intensa que no podía esperar al día siguiente para hablar con Jesús. Otros creen que buscaba evitar el escándalo, pues para los fariseos más legalistas Jesús era considerado como un enemigo. Pero hay un detalle que el Evangelio de Juan nos invita a considerar: el contraste entre la luz y la oscuridad. Este tema aparece a lo largo de todo el libro como un símbolo espiritual. La oscuridad representa ignorancia espiritual, no conocer a Dios ni su voluntad, obediencia ciega a tradiciones humanas sin comprender la verdad, y separación de Dios, la condición natural del hombre sin Cristo. Por eso el hecho de que Nicodemo venga a Jesús de noche no es solamente un dato narrativo, fue así como sucedió, no es una invención. Pero Juan aprovecha esa imagen simbólica para mostrar también el estado espiritual de una persona sin la luz de Cristo. Nicodemo, aunque religioso, estaba aún en la oscuridad, pero va en busca de la luz. Jesús, desde el principio del Evangelio, es presentado como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Lo podemos ver en el primer capítulo del Evangelio de Juan. La luz de Cristo trae entendimiento espiritual. La luz revela la verdad de Dios. Quien sigue a Cristo sale de esa oscuridad del pecado y entra en la vida verdadera. Por eso cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento, no está siendo simbólico. Le está ofreciendo la única salida a esa oscuridad espiritual. Lo que Nicodemo necesita no es más conocimiento, sino una transformación interior. Cuando Nicodemo se dirige a Jesús, lo llama rabí, que significa maestro. Y a diferencia de la mayoría de los fariseos, lo hace con respeto, reconociendo en Jesús algo especial. Le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 2. Esto nos indica que Nicodemo había visto los milagros de Jesús y entendía que no podían explicarse humanamente, y no era el único. Ese sabemos en plural indica que había otros también, pensamos que fueran fariseos, que fueran compañeros de él, que veían en Jesús algo que venía de Dios. Ahora bien, lo que sigue parece una respuesta extraña por parte de Jesús. No responde directamente a su afirmación, sino que dice algo que parece desconectado. A primera vista nos podría parecer eso. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 3. Imagino a Nicodemo diciendo: a ver, te hago una pregunta y tú me respondes con otra cosa. Pero si miramos más de cerca, vemos que no hay tal desconexión. En el original, en griego, la palabra traducida como sabemos implica algo más profundo. Tiene el significado de reconocer, de comprender, de percibir.
Jesús entonces está respondiendo a esa declaración. Ustedes dicen que entienden que yo vengo de Dios, pues te digo que nadie puede ver o comprender el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo dice, sabemos, y Jesús de manera delicada les dice, ustedes no saben nada. Es decir, sin el nuevo nacimiento ni siquiera pueden entender quién soy ni lo que estoy haciendo. La afirmación de Nicodemo, aunque respetuosa, estaba incompleta. Jesús lo confronta con una verdad contundente. Sin nacer de nuevo, no es posible ver ni entrar en el reino de Dios. Este término que Jesús utiliza, nacer de nuevo, también puede traducirse como nacer de lo alto, o nacer del origen. Y ambas ideas están presentes. Se trata de un nuevo comienzo que no tiene origen humano, sino divino, un origen de lo alto. La respuesta de Nicodemo refleja incredulidad, pero su forma de expresarse sugiere un matiz de sarcasmo en su respuesta en forma de pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y no es que Nicodemo creyera literalmente eso, más bien está pidiendo claridad, como diciendo, ¿qué quiere decir exactamente con eso, Jesús? Entonces Jesús vuelve a insistir en esta verdad fundamental. Utiliza nuevamente la fórmula de cierto te digo, que indica algo solemne y absolutamente verdadero. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, versículo 5. Aquí Jesús vuelve a utilizar otro término. No está hablando de dos nacimientos distintos, agua y espíritu. Son dos aspectos de ese mismo nuevo nacimiento. El agua simboliza limpieza, purificación del pecado. El espíritu es quien da vida nueva, quien transforma el corazón. En otras palabras, entrar en el reino de Dios no es cuestión de portarse mejor ni de cumplir reglas. Se necesita una purificación interna y una nueva naturaleza que solamente Dios nos puede dar. Lo que es nacido de la carne, dice el versículo 6, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús marca aquí una diferencia total entre lo que el hombre puede producir por sí mismo, la carne, y lo que solamente Dios puede obrar, el Espíritu. La carne representa la naturaleza humana caída, incapaz de agradar a Dios. El Espíritu es quien da una vida nueva, una naturaleza nueva. En resumen, lo natural solo puede producir lo natural. La carne solo puede producir el pecado. Solo el Espíritu puede producir algo espiritual. Nadie se convierte en hijo de Dios por esfuerzo, por linaje ni por educación religiosa. Jesús le deja claro a Nicodemo y a nosotros que el nuevo nacimiento no es algo opcional, es esencial. Nadie entra en el reino sin esta obra del Espíritu. Nicodemo se sorprende porque como fariseo él pensaba que su obediencia y su posición religiosa lo acercaban a Dios, pero Jesús le muestra que no hay méritos que puedan sustituir el nuevo nacimiento. Y esta verdad nos alcanza también a nosotros. No entraremos al reino de Dios por asistir los domingos a la iglesia, por cumplir normas cristianas, por venir a la iglesia diciendo que las cosas del mundo no nos llenan, por tener padres creyentes, ni siquiera por predicar el Evangelio con elocuencia. Si no hemos nacido de nuevo, no entraremos. Si no hemos nacido de nuevo, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces surge la gran pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, mediante la cual Dios libera al pecador de la esclavitud del pecado, le da una nueva naturaleza espiritual y lo capacita para creer en Cristo, amar a Dios y obedecerle.
No es simplemente volverse más bueno o más religioso. El hombre no deja de ser pecador, pero pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz, de ser esclavo del pecado a ser hijo de Dios. Por eso Jesús utiliza una ilustración muy sencilla pero poderosa. En el versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús está utilizando el viento. En griego la palabra es neuma, que también significa espíritu, como imagen del Espíritu Santo. El viento es invisible, no lo podemos controlar, pero sus efectos se notan, se perciben. Así también es el nuevo nacimiento. No lo podemos producir, no lo podemos forzar, pero cuando ocurre, sus frutos son evidentes. Una vida transformada, un corazón regenerado, un deseo nuevo de seguir a Cristo. Jesús le está diciendo a Nicodemo y a nosotros también que el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios, no una decisión del hombre. No es el resultado de ritos religiosos ni de buenas intenciones, sino una obra poderosa y misteriosa del Espíritu que transforma completamente al pecador por pura gracia. Hemos visto entonces que el nuevo nacimiento es algo absolutamente necesario. Nadie puede ver ni entrar al reino de Dios sin esta transformación espiritual que solo Dios puede hacer. Ahora bien, esto nos lleva a una realidad que puede resultar incómoda para muchos, pero que es fundamental entender. El nuevo nacimiento no es algo que el ser humano natural pueda comprender por sí mismo. Aquí se revela una profunda ironía en el pasaje. Nicodemo, un hombre instruido, maestro de Israel y reconocido por su conocimiento de las Escrituras, no comprende lo que Jesús le está diciendo. A pesar de su formación religiosa y su posición de liderazgo, no logra captar el sentido espiritual del mensaje, y eso nos conduce a nuestro segundo punto. El nuevo nacimiento es incomprensible para el hombre natural. Nicodemo le responde a Jesús con una pregunta honesta, pero que refleja su confusión. ¿Cómo puede hacerse esto? Versículo 9. Este gran maestro de Israel no comprende el mensaje. Y volvemos a reiterar, el conocimiento humano por sí solo no basta para entender las cosas espirituales. Nicodemo se queda corto frente a un misterio que solo puede comprenderse por medio de la obra del Espíritu Santo. Y esto demuestra que Nicodemo aún no había nacido de nuevo, seguía en oscuridad, estaba muerto en sus delitos y pecados. Y eso es exactamente lo que afirma 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto lo entenderán muchos hermanos que han nacido de nuevo, que asistían a la iglesia desde pequeños, escuchaban hablar de la palabra y de Cristo por medio de sus padres, incluso participaban activamente en diversas actividades. Sin embargo, llegó un momento, por la obra del Espíritu Santo, en que comprendieron que la palabra no era solo un mensaje general. Lo que durante años no entendían, de pronto se volvió claro. El Evangelio les confrontaba personalmente y les llamaba al arrepentimiento y a la fe. Otros, en cambio, no tuvieron una vida de iglesia y una formación religiosa desde la infancia. Llegaron a la iglesia siendo adultos, llegaron a la fe siendo adultos, quizá con una historia marcada por el escepticismo, la indiferencia o incluso el rechazo, pero también ellos, por la misma gracia de Dios, experimentaron el nuevo nacimiento. La palabra les alcanzó, les reveló su verdadera necesidad espiritual y el Espíritu Santo les dio vida donde antes había muerte. Ambos casos, la experiencia es la misma en su esencia. Dios habla, transforma y da vida por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Nicodemo, por el contrario, se encontraba perdido, estaba confuso. Jesús entonces lo confronta, pero no con desprecio ni sarcasmo, lo hace con el amor firme de quien quiere llevarlo a la verdad y le dice: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? En el versículo 10. En otras palabras, si realmente conocieras las Escrituras, sabrías que esto no es una doctrina nueva,
El Antiguo Testamento ya hablaba de esta transformación interior que Dios prometió hacer en su pueblo. Un pasaje clave es Ezequiel, en el capítulo 36, los versículos del 24 al 27, donde Dios anuncia: os daré, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este es el nuevo nacimiento. Dios mismo transformando al pecador desde dentro, quitando el corazón de piedra y dando un corazón que puede amarle y obedecerle. No era un concepto ajeno para Nicodemo, pero no podía verlo porque aún no tenía el Espíritu. Jesús le dice que Él no le está hablando a Nicodemo desde un punto de vista humano o especulativo. Él no está dando teorías religiosas. Él habla con autoridad divina y se lo explica en el siguiente versículo, en el versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí Jesús hace una crítica más general. El rechazo al mensaje no es por falta de pruebas, sino por la dureza del corazón humano. El hombre natural, no regenerado, rechaza lo espiritual, incluso cuando se le presenta con claridad y autoridad. Aquellas personas estaban viendo los cojos andar, los ciegos ver, y no querían reconocer que esas eran las señales que solamente el Mesías podía hacer, que no era un simple enviado de Dios. Y luego Jesús presenta un argumento que no solo siguió sorprendiendo a Nicodemo, sino que nos confronta profundamente. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús está diciendo, si ni siquiera puedes comprender las ilustraciones básicas que estoy usando, el agua, el nacimiento, el viento, ¿cómo podrías entender verdades más profundas como la expiación, la gloria eterna o la unión con Cristo? Esto es muy relevante para nosotros hoy. Quizá vienes cada domingo, escuchas la palabra, incluso la respetas, pero no logras verla con claridad. Sigues intentando entender con la mente natural lo que solo puede comprenderse con un corazón nuevo. La incredulidad no se vence con más datos empíricos, sino con un milagro en el alma. Solo cuando el Espíritu regenera el corazón, el hombre deja de decir, ¿cómo puede hacerse esto? Y comienza a decir, creo, Señor. Y eso solamente es posible por medio de oír la palabra de Dios. Y aquí es donde muchos se hacen una pregunta crucial. Si el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu, si no depende de mi decisión ni de mi capacidad, ¿cómo es posible que yo nazca de nuevo? Y es así como llegamos a nuestro tercer punto. El nuevo nacimiento es posible solo por Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús comienza con una afirmación tajante en el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y con estas palabras Jesús está declarando su autoridad única. Él es el único que ha bajado del cielo para traer conocimiento directo de Dios. Nadie más puede hacer lo que Él hace, porque solo Él ha descendido de la morada de Dios y tiene el poder para revelar la voluntad divina. Nicodemo, al igual que muchos de nosotros, buscaba
respuestas terrenales, respuestas que pudieran resolver su inquietud con respecto a la salvación y al reino de Dios. Pero Jesús le muestra que la respuesta no está en la sabiduría humana, repito, ni en los esfuerzos personales, sino en la revelación que solo Él, el Hijo de Dios, puede traer. Esto tiene una implicación enorme para todos nosotros. Solo Cristo puede dar vida espiritual, porque Él es la única puerta a la vida celestial. Y sé que lo he repetido 5, 6, no sé ya cuántas veces, pero es necesario repetirlo, no importa cuán inteligentes, religiosos o espirituales seamos. La salvación y el nuevo nacimiento solo pueden venir de aquel que vino del cielo, Cristo Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros? Que todo intento de alcanzar a Dios fuera de Cristo es un intento vano, inútil, que no sirve. No hay ningún maestro, iglesia, tradición o esfuerzo humano que pueda hacer lo que Cristo hizo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Él, solo en Él encontramos la vida verdadera. Y es por eso que Cristo fue levantado como el medio de vida. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, como es habitual en su enseñanza, vuelve a recurrir a las Escrituras para explicar más a fondo su argumento. Y en este caso lleva a Nicodemo a un pasaje que Nicodemo conocía bien, el episodio de la serpiente de bronce en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús recuerda el incidente en Números 21, los versículos del 4 al 9, que comparto esta cita para que puedan anotarlo y leer el pasaje en sus casas y puedan ver lo que narra este pasaje. Los que ya lo conocen, pues podrán recordar, y les recuerdo que nos narra un episodio en el que el pueblo de Israel, castigado por su pecado, por su persistente rebeldía a Dios, es mordido por serpientes venenosas. La única esperanza que tuvieron en ese momento para sobrevivir era mirar a la serpiente de bronce que Moisés levantó en un asta, en un palo, y aquellos que miraban por fe a esa serpiente eran sanados y salvados. Eso fue también una muestra de la misericordia de Dios, que le indicó a Moisés que hiciera eso, para que aquellos que eran mordidos por la serpiente pudieran ser sanados. La serpiente de bronce fue un símbolo de la fe en la promesa de Dios. No tenía poder en sí misma, pero fue el medio que Dios estableció para que el pueblo mirara con fe y recibiera sanidad. Del mismo modo, Cristo sería levantado en la cruz, cumpliendo aquello que la serpiente prefiguraba. Pero a diferencia de la serpiente, Jesús no es un simple objeto ni un símbolo. Él es el Dios Todopoderoso, el único que tiene poder en sí mismo para salvar. Al mirar a Cristo con fe, no miramos a un instrumento, sino al Señor mismo, quien por su sacrificio y resurrección otorga la vida eterna. La conexión es clara. Así como la serpiente fue levantada en el desierto para sanar a los israelitas, Cristo sería levantado en la cruz para sanar y salvar a todos los que creen en Él. Este es el acto central que hace posible el nuevo nacimiento, la muerte de Cristo en la cruz. Una muerte que es la manifestación del amor de Dios. La muerte de Cristo es la manifestación del amor divino, del amor de Dios. Finalmente llegamos al versículo más conocido de todas las Escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo no solo habla del grado de amor, el amor de Dios es infinito, sino del modo en que ese amor se manifestó. El amor de Dios no es una emoción vaga, sino una acción proactiva y sacrificada. No estamos hablando de un amor que simplemente siente algo por nosotros, sino de un amor que se da a sí mismo en sacrificio para salvarnos. Dios envió a su Hijo
al mundo, a un mundo rebelde, pecador, que rechazaba a Dios, para que por medio de Él todos los que creen en Él tengan vida eterna. El amor de Dios no se define por lo que sentimos por Él, sino por lo que Él hizo por nosotros. Y ese amor tiene un coste, el precio de la muerte de Cristo en la cruz. Este sacrificio es el medio por el cual el nuevo nacimiento se hace posible. ¿Qué significa esto? Vuelve a repetírnoslo, Javier, pues que el nuevo nacimiento no depende de nuestras obras, de nuestra moralidad o esfuerzo, sino de la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Lo entendemos? Porque a veces parece que no lo entendemos y nos afanamos y nos agobiamos. El nuevo nacimiento tiene su origen en el amor eterno de Dios. Su medio es la entrega de Cristo en la cruz. La condición es la fe en Él y el resultado es la vida eterna. ¿Has nacido de nuevo? Después de escuchar a Jesús hablar con Nicodemo, no queda duda. El nuevo nacimiento no es opcional, es absolutamente necesario. No se trata de una mejora moral ni de una experiencia emocional, sino de una transformación sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede producir. Sin ese nacimiento del Espíritu, nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios. Pero también hemos visto que este milagro es incomprensible para el hombre natural, para el hombre pecador que está sin Cristo. Nicodemo, con toda su religión, conocimiento y posición, no podía entenderlo, y muchos hoy en día tampoco lo entienden. Muchos creen que el cristianismo es asistir a la iglesia, servir o comportarse bien, pero Jesús fue claro: sin nacer de nuevo, todo lo demás carece de valor. Sin embargo, hay buenas noticias. Este nuevo nacimiento es posible, no por esfuerzo humano, sino porque Cristo fue levantado en la cruz. Él fue dado por el amor del Padre para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Ese es el punto central. Solo hay vida donde está Cristo. Y solo cree verdaderamente aquel que ha sido hecho nuevo por el Espíritu. Por eso la pregunta que todos debemos hacernos no es si somos vistos como creyentes por los demás, ni si los ancianos o líderes de la Iglesia aprueban nuestra vida, sino si realmente hemos nacido de nuevo. Ningún hombre puede medir eso, pero Dios sí. No temas ser examinado por los hombres. Teme no ser hallado verdadero ante Dios. ¿Saben? Cuando entrevistamos a los candidatos al bautismo, muchos están nerviosos. Estamos nerviosos nosotros también. Pareciera que muchos quieren dar la respuesta adecuada para convencernos y ser aceptados en la iglesia. Pero ese no es el punto. Los ancianos somos seres humanos falibles y qué importancia tiene nuestra aceptación o la aceptación de los demás hermanos si no hemos sido aceptados por Dios. Por eso los cursos de bautismo y las entrevistas buscan simplemente que ustedes puedan tener toda la información necesaria para evaluar ustedes mismos si han nacido de nuevo. La evidencia del nuevo nacimiento no es una perfecta obediencia, sino un corazón transformado, uno que ama a Cristo, que se duele por su pecado, que confía solo en el Evangelio y que anhela la santidad. El que ha nacido de nuevo no vive en apariencia, sino en comunión con el Dios que le dio vida. El nuevo nacimiento produce evidencias, pero son evidencias que ante todo se manifiestan para uno mismo. Puede que quienes te rodean no las perciban o que tu comportamiento externo aún confunda a otros, pero delante de Dios, en el autoexamen sincero, en ese examíname, Señor, que cantábamos, sabrás si has sido verdaderamente transformado. ¿De qué manera?
un nuevo amor por Cristo. El que ha nacido de nuevo no solo cree en Cristo intelectualmente, sino que le ama sinceramente. Antes el alma era indiferente, ahora se conmueve ante su gracia. La persona regenerada encuentra gozo en Cristo y su vida gira en torno a Él. No puede vivir lejos de su presencia. ¿Has nacido de nuevo? Pues entonces manifestarás un sincero arrepentimiento y lucha contra el pecado. El nacido de nuevo no es perfecto, pero ya no puede pecar cómodamente. El pecado le duele. Lo que antes disfrutaba ahora le pesa. Su deseo es obedecer, no por obligación, sino por gratitud. El Espíritu le convence y lo guía constantemente a la confesión y al cambio. No podemos estar anclados en un pecado desde hace años ya sin haberlo afrontado de alguna manera. Si en el pasar de los años hemos visto que no hemos evolucionado, deberíamos preguntarnos, ¿quizá no he nacido de nuevo? La lucha contra el pecado puede ser larga y difícil. A veces no lograremos vencer completamente ciertas áreas, pero eso no significa que hayamos perdido la salvación. Lo que sí revela nuestra condición espiritual es la actitud frente al pecado. Si hay dolor, si hay lucha, si hay dependencia de Dios y búsqueda de ayuda también entre los hermanos, entonces no somos esclavos del pecado, sino hijos que están siendo santificados. El conformismo, en cambio, sí debería alarmarnos. ¿Has nacido de nuevo? Pues entonces manifestarás un nuevo amor por los hermanos. La regeneración produce comunión. Quien ha nacido del Espíritu ama a los hijos de Dios. Ya no elige a quién amar según sus afinidades humanas, sino que el amor fraternal fluye como fruto natural de la nueva vida en Cristo. Este amor busca la unidad y no la división, la restauración y no el juicio. En contraste, el hombre natural guarda en su corazón rencor, celos y envidia, pero el que ha nacido de nuevo, aunque aún lucha con una carne pecadora que le tienta a reaccionar como un incrédulo, es moldeado por la obra de Dios para ver a sus hermanos con los ojos de gracia, con los que Dios nos mira y con el perdón con el que Él nos ha perdonado. Dejamos de comparar a unos con otros, dejamos de escudriñar las intenciones del corazón ajeno y comenzamos a acompañar a nuestros hermanos en el arduo camino de la santidad como instrumentos del Señor, conscientes de que todos estamos siendo transformados por la misma gracia. ¿Has nacido de nuevo? Pues entonces manifestarás un nuevo apetito por la palabra de Dios. Así como un recién nacido anhela la leche, el regenerado anhela las Escrituras. No le basta con escuchar de vez en cuando, tiene hambre de conocer a su Salvador. La palabra ya no es una carga, sino su alimento diario, y quiere conocer más a Dios. Y busca congregarse para conocer más a Dios, agradecido del privilegio de tener hermanos que con dedicación y amor estudian la palabra para compartirla fielmente en cada reunión, sea domingo, jueves, sábado o cualquier otro momento en el que el cuerpo de Cristo se reúne. ¿Has nacido de nuevo? Pues entonces manifestarás un nuevo testimonio del Espíritu. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El creyente regenerado no solo conoce a Cristo por información, sino por experiencia espiritual. Hay una convicción interna, una paz y una seguridad que no dependen de las circunstancias ni de las emociones pasajeras. ¿Has nacido de nuevo? Pues entonces manifestarás una nueva orientación de vida. La regeneración cambia la dirección del corazón. Antes el yo ocupaba el centro, ahora es Cristo quien debe reinar. Antes buscaba la gloria personal, ahora el deseo de glorificar a Dios. El nacido de nuevo vive con una nueva perspectiva, con nuevos afectos y nuevos propósitos. Ya no le domina la opinión de los demás, sino que lo que verdaderamente le importa es cómo le ve Dios. Deja de compararse con otros, porque ha comprendido el llamado único que Dios le ha hecho y la forma particular en que quiere usarle. Ya no importa si trae unos sándwiches o otros,
si toca mejor o peor la guitarra, o sus palabras en la oración son más o menos rebuscadas, porque lo que trae es lo que el Señor ha puesto en su corazón. Su esfuerzo ya no nace del deseo de impresionar al que se sienta al lado, sino del anhelo de agradar al Señor. Su servicio es silencioso, sin necesidad de reconocimiento público, porque nace de un corazón que reconoce la magnitud del perdón que Dios le ha concedido. Y por eso ama mucho. Por eso, examínate internamente, no externamente. No midas tu nuevo nacimiento comparándote con otros ni buscando aprobación en la mirada de los líderes. Tu seguridad no proviene del juicio humano, sino del testimonio del Espíritu Santo que te confirma en lo más profundo del corazón que eres hijo de Dios. Busca evidencia en tu experiencia espiritual. La obra del nuevo nacimiento produce frutos visibles, no necesariamente emocionales, sino espirituales y conformes siempre a la palabra de Dios. Pregúntate, ¿reconoces el pecado que antes ignorabas y sientes convicción al confrontarlo con la verdad bíblica? ¿Tienes un deseo creciente por conocer la palabra y buscar a Dios en oración? ¿Amas a los hermanos en la fe y a Cristo, no por afinidad natural, sino como respuesta a su amor revelado en las Escrituras? Estas no son simples experiencias personales, sino manifestaciones del testimonio del Espíritu Santo que obra en nosotros conforme a lo que Dios ha revelado. El autoexamen no se basa en emociones pasajeras, sino en la transformación que la palabra produce en quienes han sido regenerados. Descansa en Él incluso cuando tus emociones fluctúan. A veces dudamos porque nuestras emociones se enfrían o el fervor disminuye. El peso de los agobios cotidianos nos hace querer huir y sentimos que la vida espiritual se estanca, pero el testimonio del Espíritu no depende de nuestros sentimientos. Aunque nos sintamos fríos o débiles, la obra de Dios sigue siendo verdadera. La seguridad de nuestra salvación no se basa en cómo nos sentimos, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra y en la presencia constante del Espíritu que nos sostiene incluso en medio de la sequedad. Deja que ese testimonio guíe tu vida. Cuando el Espíritu confirma en tu corazón que eres hijo de Dios, puedes vivir con confianza, evangelizar, servir, corregirte, perdonar y amar. Y esa seguridad no es presunción, sino fruto de la obra de Dios en ti y fortalece tu fe en lo cotidiano. Es una certeza que solo puede darte aquel a quien amas, porque sabes que Él te amó primero. Así que examínate, no con miedo, sino con reverencia. No para alimentar la duda, sino para buscar la certeza. Mira a Cristo. Si le amas, si confías en su obra, si tu corazón fue movido a arrepentirte y a depender de Él, entonces hay vida. Si no has nacido de nuevo, ven hoy a Cristo. Puedes haberte bautizado y no haber nacido de nuevo. Por eso el Señor nos llama a examinarnos, para que no vivamos en esa confusión, sino que vivamos en la verdad de su palabra y lo que el Espíritu nos revela a través de su palabra. Solo Él puede dar vida donde ahora hay muerte. No te conformes con haber oído. No te refugies en tu historia religiosa, en tu servicio, ni en tu reputación. El día vendrá en que no habrá más entrevistas, ni más reuniones, ni más oportunidades. Solo quedará una pregunta: ¿naciste de nuevo? Y en aquel momento solo Dios podrá responderla. Hoy puedes venir, hoy puedes clamar, hoy puedes vivir. No lo atrases, no lo retrases.
porque sin nuevo nacimiento no hay reino, pero con Cristo hay vida eterna. ¿Has nacido de nuevo? Oremos. Dios Santo, Dios Todopoderoso, de tal manera nos amaste que no escatimaste el dar a tu Hijo para redención del mundo caído por el pecado. Nos amaste cuando aún éramos enemigos tuyos. Nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Señor, en tu soberana voluntad has querido transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne, no por obras nuestras, sino por tu gracia derramada sobre nosotros. Sabemos que sigues salvando, sabemos que sigues llamando en el momento adecuado, en el tiempo señalado, a aquellos que han de ser salvos, obrando en ellos, como hiciste en otros antes, el milagro del nuevo nacimiento. Y sigues exhortándonos por medio de tu palabra a examinar nuestras vidas. Nos das en ella las señales para discernir si hemos sido verdaderamente regenerados por ti y si tú verdaderamente nos has librado de la esclavitud del pecado. Porque sabemos que es tu voluntad salvar a los que creen. Ayúdanos, Señor, a vivir no para la apariencia que solamente engaña al hombre, sino para rendirnos a tu verdad en entrega y servidumbre a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.